conquistemos nuestra mente. El enemigo de las almas sabe que es el campo más fértil que puede usar. Pero como la palabra del Señor nos dice, no le demos lugar al enemigo de las almas. No le daremos lugar. Y mantendremos nuestros pensamientos en el Señor, ocupados en las bendiciones del Señor. Nuestra mente está bajo continuo ataque. Nuestra mente es atacada por el pasado. Nuestra mente es atacada por el presente. Nuestra mente es atacada por el futuro. Tenemos una batalla de qué haremos hoy, pero también una batalla de qué nos depara el futuro. Y cuando hacemos un análisis de nuestro pasado muchas veces se interpone a nuestro presente y a lo que podemos ser en el futuro en las manos del Señor. ¿Cuánto dicen amén? A esto se le añade lo que la palabra del Señor le llama los dardos de fuego del enemigo. Por lo cual el apóstol dice que nos pongamos el yelmo, el casco, la protección de fe contra nuestro enemigo. El enemigo usa nuestra mente contra nosotros mismos. El libro de Romanos capítulo 12 nos aconseja: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que la palabra del Señor en muchos lugares en la Biblia nos aconseja que nosotros cuidemos de nuestra mente. En Filipenses el apóstol saca un momento para decir: todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo que es de buen nombre, todo lo justo, en esto pensad. No podemos dejar que nuestros pensamientos vayan corriendo solos por ahí, porque empiezan a inventar problemas y situaciones y amarguras contra nosotros mismos. Y nuestra paz es robada, se aleja de nosotros. La Biblia habla muchísimo de cuidar nuestra mente. Uno de los escritores dejó plasmado en la palabra del Señor: tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Así que nuestros pensamientos deben de perseverar en el Señor. Y allí guardados en el Señor, el enemigo no tiene la forma de cómo atacarnos. Estudiando todo esto, mire bien lo que encontré. Nuestro cerebro, en todo lo que hacemos, está presente, toma parte. Y no existe nada tan complejo como el cerebro humano. La ciencia ha podido hacer trasplantes de corazón, trasplante de hígado, manos, pies, ojos. Pero todavía no ha podido, ni está aún cerca. Y las esperanzas son pocas de que pueda hacer un trasplante de cerebro. Se estima que tenemos 100 billones de neuronas o células. ¿Escuchó bien el número? 100 billones de células o neuronas en el cerebro.
y que cada neurona está conectada a otra por alrededor de 40.000 conexiones. Mire bien si el hombre es complejo. Mire para el lado, mire para el lado, mire a su hermano que está al lado. Si usted no lo comprende, pues dése cuenta hoy por qué. Pero el Señor que nos construyó y nos hizo, el Maestro, el dador de la vida, nos comprende, nos entiende, sabe cómo funcionamos, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Si esto es así, quiere decir que tenemos casi 13 trillones de conexiones en nuestro cerebro. No somos fáciles. Si usted pensaba que éramos fáciles, no somos fáciles. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y en un paréntesis, aquellos que están orando, anhelando el pastorado, ore. No es fácil, pero el Dios que conoce el ser humano nos ayuda en este menester para llevar el mensaje que cada uno de nosotros necesitamos. Y Dios, que es poderoso, lo reparte. Qué maravilloso, un solo mensaje, pero Dios lo reparte para 10, para 20, para 30, para 100, para 500, para 1000 y miles de personas. Un solo mensaje. Dios es grande, ¿cuántos pueden decir amén? Aunque el cerebro solo es el 2% del peso de nuestro cuerpo, necesita o usa por lo menos de 20 a 25 de las calorías que nosotros usamos diariamente. Quiere decir que el cerebro usa casi una tercera parte de su desayuno, de su almuerzo y de su comida. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Ese terreno tan maravilloso, complejo para el ser humano, importante, es el que el enemigo de las almas está interesado. Allí él quiere comenzar la guerra. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque él sabe cuán importante es. En el libro de Nehemías, y así sentadito, busquen su Biblia, el libro de Nehemías, capítulo 4, versos 2 y 3. El libro de Nehemías, nos va a hablar de los 5 ataques que el enemigo hace a nuestra mente. Nehemías capítulo 4, verso 2. Y verso 3. La palabra del Señor lee así a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Hanle de permitir? ¿Han de sacrificar? ¿Han de acabar en un día? ¿Han de resucitar de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: aún lo que ellos edifican, si subiere una zorra, derribará su muro de piedra.
4 preguntas y una declaración que bombardearían la mente de lo que estaban construyendo, de lo que estaban reedificando, de los que querían levantar un muro alrededor de la ciudad santa. Y yo creo que aquí, en esta iglesia, estamos levantando muros, estamos reconstruyendo, estamos edificando. En el libro de Cantares la palabra del Señor dice: huerto cerrado eres, amiga mía, amada mía, huerto cerrado eres tú. La iglesia no puede estar desprotegida. La iglesia debe de estar guardada, bien protegida. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. De manera que nosotros estamos trabajando para que nuestra vida se mantenga guardada en Cristo, para que se mantenga la pureza, para que se mantenga la santidad, para que siga resguardada en nuestra vida la gloria de Dios. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero el enemigo de las almas nos ataca con esas mismas 4 preguntas y esa declaración. Con la idea de que nosotros no sigamos construyendo, de que nosotros abandonemos el trabajo, abandonemos la obra y nos demos por vencidos. Pero este es un ejército conquistador, que no nos daremos por vencidos. Iremos contra los dardos del enemigo. Seguiremos construyendo el muro de santidad. ¿Cuántos dicen amén? Seguiremos construyendo el muro que protege la gloria de Dios en nuestras vidas. La Biblia nos dice en el primer verso del capítulo 4: y fue que como Sanballat oyó que nosotros edificábamos el muro, encolerizóse y se enojó en gran manera e hizo escarnio de los judíos. El enemigo no lo ataca por atacarle. Lo ataca porque cada vez que usted y yo construimos, cada vez que usted y yo edificamos, él le da una rabieta como a un niño pequeño y se tira contra el piso y empieza a patalear y empieza a gritar, porque usted y yo estamos edificando. Él se enoja. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Se jala las greñas, porque usted y yo estamos construyendo. Siga construyendo. No se dé por vencido. Pero la palabra del Señor nos dice, en la última oración, que no solamente se enoja y se da contra el piso, sino que hace escarnio de nosotros. Y ahí es donde nosotros empezamos a guerrear. Porque yo pienso y yo digo que si se enoja y se da contra el piso, que se dé contra el piso. ¿Cuántos pueden decir amén conmigo? Hay veces que he escuchado personas decir, porque veo una persona ya molesta, que está, como decimos nosotros los puertorriqueños, alando y tirando,
Y hay personas que dicen, después que no me toque a mí, todo está bien. Que grite y patale, que se dé contra el piso, pero que no me toque, que no se meta conmigo. Así le digo yo al enemigo. ¿Y usted? Haz ruido y alboroto, pero no me toques. No te metas conmigo. Porque yo sé quién está conmigo. Yo sé en quién yo he creído. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Otros pueden levantar las manos al cielo, adorar la gloria de Dios. Cuatro preguntas, una declaración. Vamos a la primera. ¿Qué hacen estos débiles judíos? El primer dardo que el enemigo ha de tirar a nuestras mentes es la exaltación de la debilidad. Él quiere que tú reconozcas que eres débil. Él quiere que tú digas, yo soy débil. Ese es el primer ataque mental que el enemigo trae, la exaltación de nuestra debilidad. Satanás sabe que tenemos áreas débiles. Y yo dije al principio que yo soy el taller del Señor, yo soy el barro, y Él está trabajando conmigo. Y usted dijo amén, porque usted se puso de acuerdo con el pastor para decir que usted también es el taller del Señor, es el barro, y el Señor con su mano le está dando forma. Dios está trabajando con nosotros. Dile que está a tu lado, Dios está trabajando conmigo. Si Dios está trabajando conmigo, si Dios está trabajando contigo, quiere decir que no ha terminado. Y quiere decir que hay áreas que arreglar. ¿Cuántos dicen amén? No hay nadie perfecto. No hay ninguna persona en este lugar que Dios diga, bueno, ya es suficiente. Él sigue trabajando con nosotros. El enemigo te recuerda el área débil para que tú cedas el área fuerte. Para que tú te enfoques en el área débil y te desenfoques del área fuerte. Cuando Él exalta mi debilidad, yo digo, eso no es nada. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 áreas débiles. Pero déjame contarte todas las fuertes que tengo. Y es que en las débiles está trabajando el Señor. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero cuando el enemigo también te recuerda el área débil, es porque él perdió el control sobre ti. Cuando vemos muchas veces una discusión entre dos personas y la otra persona en la discusión le está ganando a esta otra persona, lo que casi siempre se suscita es que la persona que está perdiendo la discusión empieza a tocar y a señalar las áreas débiles para que tú te desenfoques y para que pierdas el control. Porque en el momento que tú pierdas el control, otro va a tomarlo por ti. Dile que está al lado, no pierdas el control, no pierdas el control. A la vez que pierdes el control en una discusión con la otra persona viene a ser tu Señor.
porque entonces de ahí en adelante te controlará. Pero nosotros estamos conquistando nuestros pensamientos, estamos conquistando y estamos en conquista de nuestra mente. Él perdió el control, señaló un área débil de tu vida para tratar de convencerte que tú no podrás, que no tienes la capacidad, que no tienes las fuerzas para lograrlo. Él te dice, tú eres débil, mira esto, mira aquello, mira lo otro, mira todo lo que te falta. Pero es el momento, amado hermano, para en esa guerra hablar con autoridad y citarle la palabra del Señor al enemigo y decirle al enemigo, tú dices que yo soy débil, pero la palabra del Señor me dice a mí que el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Que la palabra del Señor me dice que cuando yo soy débil, Él es fuerte en mi vida. No te desenfoques, amado hermano. Enfócate en tu fortaleza y no en tus debilidades. Porque cuando nos enfocamos en nuestra fortaleza, vencemos los dardos de fuego del maligno en nuestra vida. Número 2. La Biblia dice, se les permitirá volver a ofrecer sacrificio. El enemigo de las almas te ataca exaltando o con la exaltación del pasado para que dudes del futuro. Te recuerda el pasado, te trae el pasado para que dudes hacia dónde te diriges, de lo que Dios ya ha hecho y de lo que Dios va a hacer. Era como preguntarle a aquellos judíos que estaban construyendo, ya se les olvidó por qué razón están ustedes en esa condición. Se les olvidó por qué fueron exiliados. Era el recuerdo que el enemigo le trae a las personas cuando tienen un resbalón y luego que te quieres poner de pie, el enemigo te dice, se te olvidó, qué feo caíste. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Crees que puedes ofrecer el sacrificio después de lo que hiciste? Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios está interesado. Dios está interesado en sanar tu pasado. Algo que me llama la atención de Cristo, una vez que resucita, que les dice a aquellas mujeres que le avisen a sus hermanos, hablando de los discípulos, que Él va delante de ellos a Jerusalén, pero toma tiempo el Señor para mencionar una sola persona. Oiga, hermano, una persona es bien importante para el Señor. Y es que el Señor le dice a aquellas mujeres que no solamente le avisen a sus hermanos y dice, y a Pedro.
y a Pedro, el hombre que le negó 3 veces. El Señor estaba interesado en sanar el pasado de Pedro. Y mientras que no mencionó por nombre a ninguno de los demás, se encargó de mencionar el nombre de Pedro. Yo me imagino, amado hermano, que aquellas mujeres fueron allí y le dijeron, el Señor ha resucitado y dijo que se va a reunir con ustedes en Jerusalén y dijo que Pedro debe estar allí. Un golpe para aquellos que supieron que Pedro lo había negado, pero también un golpe positivo para la persona de Pedro y para su personalidad, para su interior, para su alma. Pedro tenía que preguntarse en aquel momento, pero yo que le negué, yo que comí con él y le dije que iba a estar con él y que estaba decidido a ir a la muerte con él y le fallé como le fallé. El Señor estaba interesado en él. El Señor está interesado en ti, hermano. Mientras que el enemigo quiere que te enfoque en las faltas, en las caídas, en los resbalones, el Señor te dice, yo te levanto. Yo te restauro. Yo te hago una nueva vida, una nueva persona, un nuevo hombre, una nueva mujer en Cristo Jesús. Cristo resucita vidas. A Satanás le gusta resucitar el pasado. Le gusta el basurero, él vive de la basura. Se concentra en tu pasado para lograr que tú no alcances tu futuro en Cristo Jesús. Dios tiene propósito con tu vida. Dios tiene propósito con tu persona. Dios quiere hacer algo en ti. Y posiblemente hubo un resbalón. Pero Dios perdona nuestro pasado. No solamente Dios perdona nuestro pasado, Dios nos libra del poder del pasado. Para que nosotros disfrutemos del poder de Dios hoy. No permitamos que el pasado arruine nuestro presente y nuestro futuro en el Señor. Mire lo maravilloso que es el Señor. Él nos devuelve nuestro pasado, no lo borra, nos lo devuelve. Para que nuestro pasado, para que con nuestro pasado nosotros podamos bendecir decenas y cientos de vidas. Para que nuestro pasado ministre a otras personas. Para decirle a la gente, yo lloré, yo resbalé, pero mira, estoy aquí. Él me puso de pie. Él lo puede hacer contigo. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Si en el pasado de Lázaro, Lázaro murió, se descompuso su cuerpo. Pero el pasado de Lázaro fue un ministerio poderoso. Cuando Lázaro decía así, yo me morí. Yo estuve podrido, pero Él me resucitó. Él me dio vida. Aquí estoy. Era tal ese testimonio del pasado de Lázaro que aquellos que estaban en contra del Evangelio de Jesucristo querían quitarle la vida nuevamente. Adorado sea el nombre del Señor Jesús.
Hay que entonces contestar: sí podré ofrecer sacrificio, sí puedo adorar, sí puedo cantar, sí puedo ministrar, sí puedo coger parte o tomar parte en la iglesia del Señor, sí puedo ayunar con los que ayunan, sí puedo orar con los que oran y sí puedo predicar con los que predican. Porque mi Dios es un Dios restaurador. Ese es el trabajo del enemigo. La iglesia nos tenemos que cuidar de señalar el pasado. Hay que tener el Espíritu de Dios, el Espíritu perdonador y restaurador. ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Dios? Por eso es que la palabra nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Si había algo con lo que el apóstol Pablo batallaba, era con ese pasado. Por eso en varias ocasiones, para mostrar que él había conquistado su mente, sus pensamientos, dijo: yo pues, olvidando lo que queda atrás, ahora me extiendo al premio de la soberana vocación en Cristo Jesús. Si él sepultó el pasado, amado hermano, hermana, amigo, dirígete hacia adelante en el Señor victorioso. No permita que la exaltación de tu pasado te traiga dudas sobre el futuro. Dios ha abierto un camino de victoria para cada uno de nosotros. Número 3. Hay una pregunta allí en el libro de Nehemías que dice: ¿acabarán en un día? Esa es la exaltación de la duda para temer el presente. La exaltación de la duda para temer el presente. El pasado no solamente puede arruinar nuestro futuro, arruina nuestro hoy, nuestro ahora, nuestro momento. Mire, cuando Satanás ve que nosotros enfrentamos nuestra debilidad y no le hacemos caso a la exaltación de la debilidad, cuando el enemigo de las almas ve que nosotros hemos vencido y no le hacemos caso a la exaltación del pasado para traer dudas del futuro, él dice: ok, pero no reconoce lo que tú en el presente estás haciendo. Él dice: ok, pero ¿tú te crees que eres perfecto? ¿Crees que lo vas a lograr? Temor del presente es que el enemigo te sigue diciendo que todavía tú no estás capacitado para hacer lo que estás haciendo, aunque lo estés haciendo bien. Él dice que no está capacitado para ello. Por eso es que muchas veces, amado hermano, mirando, aleluya, ese acabarán en un día, esa exaltación de la duda para temer el presente, muchas personas no se lanzan, bendito el nombre del Señor Jesucristo, a trabajar hoy en la iglesia del Señor. No se atreven a leer la Biblia aquí. No se atreven a hacer una oración aquí al frente. No se atreven a ponerle la mano a una persona enferma. Temen el presente, que no están capacitados para ello. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Así que temor al presente tiene una palabra clave que es todavía. Y el pastor le dice: hermano, ¿usted quiere trabajar en tal o cual cosa? No, hermano, todavía no.
¿Usted quiere trabajar en esto? Todavía, hermano. ¿Se atreve a pasar aquí al frente y cantar un coro? Todavía. Hermano, por lo menos leer un pasaje de la palabra del Señor. Todavía. Y ese todavía provoca que nuestro presente sea incierto. Nos paraliza. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Me dice que no soy suficiente, pero a la misma vez proclama que el sacrificio de Cristo, que la sangre de Jesucristo no fue suficiente para hacerme suficientemente santo. Adore, 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 levante la mano, adore a Dios. Suficientemente santo. Es que Dios todavía está trabajando con nosotros. El apóstol Pablo dice, no es que yo diga que ya lo logré, pero una cosa sí hago. O sea, Él sigue trabajando. Él sigue trabajando, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos que entender que quien comenzó en mí la buena obra, la terminará. Así que yo soy un proceso de Dios. Yo soy un proceso de Dios. Escuché una vez un gran predicador en un gran problema. Y unas personas querían, como decimos nosotros acá en los puertorriqueños, caerle encima. Y él los miraba y le decían, tengan cuidado. Dios todavía no ha terminado conmigo. Él todavía está trabajando conmigo, así que tengan cuidado. Él no me ha llevado todavía a lo que debe ser, así que tengan cuidado. Lo que le estaba diciendo es que Él es un proceso de Dios. No nos convertimos hoy y hoy nos salen 2 alas y una aureola. Dios empieza en un proceso. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Nos está cocinando. Nos está rehaciendo. Adorado sea el nombre del Señor. Cada experiencia de la vida, cada tropezón, bendito el nombre del Señor, cada golpe, adorado sea el nombre del Señor Jesucristo, nos está moldeando, nos está construyendo la persona que Dios quiere que nosotros seamos, bendito el nombre del Señor Jesucristo. A veces con experiencias difíciles, que lloramos, bendito el nombre del Señor, pero es parte del procedimiento y el proceso de Dios con nuestra vida, con nosotros, bendito el nombre del Señor, para hacernos lo que Dios quiere que cada uno de nosotros sea. Así que si alguien nos dice, muchacho, te falta mucho, dígale, y a ti también. Hacemos el ejercicio. Dígale que está a tu lado, te falta mucho. Y el otro contéstale, y a ti también. Muy curioso, vi una vez en un automóvil una tablilla que decía, un hijo de Dios en proceso. Así que el dicho ese que el hombre viejo se levantó, no, es proceso. Es proceso, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Así que cuando Satanás ve que nosotros enfrentamos la exaltación de la debilidad y la exaltación del pasado, te dice, ok, pero tú no eres perfecto. Y el decir no, tú no eres perfecto,
y exaltar la duda para temer al presente, muchas veces le hacemos caso a ese pensamiento del enemigo en nuestras almas y entonces tenemos temor del presente, tenemos temor de poder subir un escalón más, tenemos temor de incluirnos en el trabajo del Señor y en la obra de Dios, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Hoy no soy perfecto todavía, pero Dios continúa trabajando conmigo y continúa trabajando en mí. Él nos está transformando y nos está llevando de gloria en gloria, de poder en poder y de bendición en bendición. Y si Él nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder, quiere decir que Él nos lleva de una gloria a otra más grande, a otra más grande, a otra más grande. La Biblia nos dice que la vida de los hombres y mujeres de Dios son como el alba. ¿Y cómo como el alba? Por la mañana usted no ve de repente el sol y empezó a quemarlo candentemente. ¿Verdad que no? Usted no está mirando a las 5 de la mañana ya que está llegando a las 6 de la mañana y el día va a comenzar y de momento usted no pudo mirar. No, es como la luz del alba que va aumentando hasta que llega a todo su esplendor. Y tú y yo estamos aumentando. Y cada vez que venimos a la iglesia aumentamos. Y cada vez que oramos y leemos la palabra del Señor, aumentamos, bendito el nombre del Señor, aleluya. Hasta que la luz poderosa del Señor llegue a su perfección en nuestras vidas. Adora, adora la gloria del Señor. Pero si el enemigo no puede con eso, con la exaltación de la duda respecto al presente, nos trae entonces la exaltación del futuro para impedir la visión. Mire bien lo que una de las preguntas que le hace Sanballat a los que estaban construyendo el muro. Y es que le dice, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Cada vez que el enemigo tira uno de esos dardos es para ponerte a pensar. Si empezamos a analizar y a darle, como dicen en mi campo allá en Caimito de Río Piedra, a darle cabeza, empezamos entonces a pensar, verdaderamente, mira lo que nos dijo. Mira bien, hermano, el muro estaba siendo construido. Iba más de la mitad. Como decimos nosotros, iba viento en popa. El muro que ellos estaban construyendo, lo estaban construyendo de las piedras que estaban allí caídas, que habían sido quemadas. Pero ahora una de las preguntas es, ¿resucitará ese muro a través de ustedes coleccionar de todo ese polvo las piedras que ya fueron quemadas? Era para que ellos analizaran aquellas preguntas y decir, bueno, número uno, te detienes. Porque cuando empezamos a analizar lo que el enemigo nos dice, nos detenemos. Se detiene el avance. Número dos, empezamos a analizar que es una media verdad. Porque la piedra que estaban usando ellos es una piedra caliza. Y estas piedras expuestas al fuego perdían su consistencia. Se volvían más arenosas. Por lo tanto, no eran estas piedras las piedras que debían de estar en aquella construcción. Pero con aquellas piedras ya el muro iba a mitad. La contestación debía de ser que sí. Pero la pregunta trae diferentes pensamientos.
Porque en esa pregunta Satanás escondía lo que ya ellos habían hecho. Mire bien, amado hermano. Cuando Satanás exalta el futuro para impedir la visión de resurrección, él esconde tu presente. Él esconde lo que tú ya has hecho. Y viene a decirte que no tienes la capacidad para llegar ahí. Cuando tú analizas, ya tú lo habías hecho anteriormente. Es como una persona que canta y se para en este lugar y adora a Dios con todo el corazón. Y con su cántico no solamente bendice a Dios, sino que bendice a toda la congregación. Y el poder del Espíritu Santo se manifiesta y ministra a cada vida y a cada necesidad a través de ese cántico. Pero viene el enemigo y le dice que no sabe cantar. Y si la persona entonces le da rienda suelta a ese pensamiento que el enemigo sembró, deja de cantar cuando antes estaba cantando. Te dijo que no sabías cuando tú lo estabas ya haciendo. Y aquí le dijo Sanballat, el enemigo a través de Sanballat a los judíos, que no podían construir cuando ellos ya estaban construyendo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Porque lo que quiere es detenerte. Detener lo que tú ya estás haciendo. Te dice que no llegarás cuando tú ya estás llegando. Te dice que no podrás cuando tú llevas el trabajo a mitad. Adorado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que Satanás escondió lo que ya ellos habían hecho. Pues el muro estaba bien levantado. La obra estaba creciendo, ya se veía. Estaba desarrollada. Estaba tomando forma. De hecho, el enemigo tiró las 4 preguntas y la declaración por la razón de que el muro se estaba construyendo. ¿Cuál fue el enojo del enemigo? Que el muro se estaba construyendo. Y ahora tira el dardo de duda, diciéndole a lo que están construyendo que el material que están usando no es de calidad, no es apto. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Amado hermano, pasa con nosotros muchas veces. Estamos orando, ayunando, leyendo la Biblia, venimos a la iglesia cada vez que hay un culto y el enemigo usa a quien tenga que usar para decirte que no lo lograrás, que no puedes llegar cuando estás al borde de una gran bendición, cuando estás al borde de que tu petición sea contestada, cuando estás al borde de recibir lo que Dios ha separado para ti y para mí. Adorado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No te detengas. No te detengas. Dile al hermano que está a tu lado, no te detengas. Ese fue el enojo y la razón del ataque, de que el muro estaba tomando forma. Cuando el enemigo se enoja contigo y conmigo es porque tu muro está tomando forma. Porque la obra ya se ve. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Mire, hermano. En una ocasión que estaba construyendo un templo, el enemigo usa a quien se deje usar. Sépalo bien, el enemigo usa a quien se deje usar. De adentro y de afuera.
y compramos un edificio que antes era un supermercado y había sido construido en el 1914. En ese momento, esos tipos de edificios se construían sin varilla y sin columnas. 30 pies de alto. Y la iglesia que pastoreábamos se había desarrollado, había crecido y no cabía la gente en el lugar. Además de que no podíamos expandir el templo porque no nos daban permiso para expandir el templo. Así que el pastor le dijo a la iglesia: hermanos, vamos a orar. Y yo quiero hacer una oración especial. Y en esta oración usted le va a decir al Señor: Señor, danos un templo que no sea más de 5 millas de distancia de donde estamos. Y preferiblemente en la número 40, esa era la carretera principal a la ciudad de Ocala, Florida. Y el Señor nos contestó la oración. En la oración yo me inspiré y empecé a orar. Y le dije al Señor: Señor, a la orilla de la carretera, que se oigan los cultos de la gente que pasan por la calle, que tengan que virar cuando escuchen los cultos y se metan dentro del templo. Si hubiese orado un minuto más, Dios hubiese colocado el templo en el mismo medio de la carretera. Porque aquí estaba la pared del templo y ahí estaba la carretera. Lo que separaba el templo de la carretera era la acera. Y cuando fuimos a reconstruir, la ciudad nos dijo: mire, pastor, usted no pueden remodelar ese templo porque ese templo está en la propiedad de la ciudad. Claro, hay veces hay que hablar algo de leyes, aunque no seas abogado. Y yo le dije: bueno, ese edificio está desde 1914 y tiene Grandfather Inn aquí. Así que, y uno de los inspectores me dijo: ¿por qué no lo tumba? Y yo le dije: ¿por qué no lo reconstruyo? Y lo reconstruimos. Pero en el proceso de reconstrucción, cuando aquella iglesia que tenía el templo pequeño, dentro por allá en un lugar que era muy difícil llegar, habían que dar 20,000 vueltas para llegar. Pero ahora la iglesia de Dios Pentecostal estaba colocando su templo en la entrada principal de la ciudad, en una de las carreteras que cruza Florida desde el este hasta el oeste. Y allí a la orilla, casi en el mismo medio de la carretera, la iglesia de Dios Pentecostal estaba construyendo su templo. Y cuando usted construye, cuando yo construyo, Sanbalá y Tobías se levantan. Y empiezan las quejas, empiezan las críticas. Mire, hasta las profecías. Y empezaron a llover. Esa iglesia no va a poderlo hacerlo, no va a poder lograrlo. De hecho, de adentro y de afuera, el inspector me dijo una vez: usted, pastor, está malgastando su tiempo y su dinero en esa porquería. Me hizo la vida de cuadrito. Y el contratista era cristiano y yo cristiano. Y nosotros orábamos juntos. Y él me decía: vamos a orar por él, vamos a orar por él. Y cada vez que venía a inspeccionar una de las facetas de construcción, firmaba de mala gana. Esto es pérdida de tiempo. Firmando y diciendo: esto es pérdida de tiempo. Y yo miraba al contratista y el contratista me miraba y me hacía: no diga nada, tranquilo. Cuando colocamos el techo, que fuimos a colocar lo que allá le llaman los trozos, que son las vigas de madera que cruzan de un lado a otro, llegó el de la máquina por la mañana y habíamos como 5, y aquellas vigas tenían 17 pies de alto, 50 pies de ancho.
y se iban a instalar alrededor de 50 de ellas. Y se bajó aquel hombre de la grúa y me dijo, oiga, ¿quién está a cargo de esto? Yo le dije, yo estoy a cargo. ¿Quién es usted? Me dijo. Yo le dije, el pastor de la iglesia. Me dice, ¿usted va a poner todas esas vigas con esas 4 personas? Y le digo, sí. Me pregunté, ¿usted había hecho eso antes? Le digo, no. Me dijo, pues yo me voy a llevar la grúa porque yo no voy a hacerlo con ustedes. Y yo le dije, mire caballero, le estamos pagando $100 la hora. 100 la hora. Usted ponga la grúa allí, mire, yo la quiero allí en aquella esquinita, póngamela allí, que yo estoy pagando $100 la hora. Y él se fue enojado, casi daba en el piso cuando caminaba. Y se montó en la grúa y bajaba las piernas, las patas de la grúa para aquí, para allá. Y ¡bum! Le daba enojado. A los 15 minutos, un muchacho mexicano de nuestra iglesia, que trabaja en establos de caballos, había convencido como a 12 que vinieran a trabajar en su iglesia. Y cuando llegaron a aquellas guaguas empezaron a bajarse mexicanos de aquellas guaguas. Y cada vez que se bajaba uno, llegaba donde mí me decía, pastor, ¿para qué yo soy bueno? Y llegaba el otro, pastor, ¿para qué soy bueno? Y yo, tú súbete allá, aquel otro súbete allá, aquel otro súbete allá. De momento llegó una guagua de la iglesia de Dios Pentecostal. Era mi suegro, que había traído gente de su iglesia. Y llegó, bueno, Jacob, aquí llegamos. ¿A dónde nos quiere? Y un hermano que tenía como unos 60 y pico, casi llegando, ¿verdad? Un pico tucán, casi llegando a los 70. Me dijo, pastor, si usted me va a colocar a mí en un lugar allá, yo quiero allá en las alturas. Y yo le dije, varón. Me dijo, no, pastor, yo siempre he trabajado así. Y se fue allá y se buscó una carretilla, la puso y se trepó por allá arriba. Y rápidamente puso sus dedos, le pitó al de la grúa y le dijo, la primera, tráela para acá. Pero mientras todo eso pasaba, seguían las personas diciendo, eso no se va a realizar. Y empezaron unos a tener visiones, y otros a tener sueños, y otros a profetizar, que las paredes se caían y veían las paredes como se caían encima del pastor, y aplastaban al pastor. Y un hermanito que era de aquí de Aguadilla, el hermano Juan, decía, yo vi cuando aquella pared se cayó y le cayó encima al pastor y el hermano Juan. Bendito el nombre del Señor. Y cada vez allá salía otro, bendito soñando, o salía otro profetizando. La pared, yo vi la pared que se cayó encima del pastor Jacob y el hermano Juan, bendito el nombre del Señor. En una ocasión llamaron a mi hermano, aleluya, allá a su casa y le dijeron, mira, tú no sabes, tu hermano se está muriendo, está allá en el hospital, una pared le cayó encima porque ya la gente se lo creía. Y mi hermano dijo, pero si yo acabo de hablar ya hace unos minutos con él. Pero a nosotros nos dijeron que una pared le cayó a él y al hermano Juan. El diablo se enoja cuando usted está construyendo. El diablo se enoja cuando usted está edificando. Cuando usted le está añadiendo a su vida, ¿verdad?, de lo de Dios, el enemigo se enoja. Y se da contra el piso. Y empieza a gritar. Y se jala las greñas, bendito el nombre del Señor. Pero usted tiene que decir, haz todo lo que tú quieras, pero no me toques. Y en otra ocasión llamaron a casa y mi esposa tomó el teléfono. Y yo había recién llegado de la construcción. Mire, hermana, estamos orando por usted. Estamos orando que al pastor Dios le dé vida después de haberle caído esa pared encima a él y al hermano Juan. El enemigo nos quería ver debajo de una pared, pero no lo logró. Y la obra se terminó. El enemigo quiere verle usted pillado. Quiere verlo usted derrotado, pero no le dé espacio. Cierre la puerta, bendito el nombre del Señor Jesucristo, que nosotros vamos a hacer grandes cosas en Cristo Jesús. No le crea los cuentos de camino al enemigo. Sea firme y siga caminando firmemente, aunque él diga lo que diga, usted siga caminando, bendito el nombre del Señor, y rechace todo pensamiento negativo del enemigo. Ya para inaugurar el templo, llegó una persona y estaban trabajando unos hermanos en el lobby
Y la persona que llegó le dijo, yo vine aquí porque me dijeron que ya ustedes no iban a poder trabajar más y no iban a poder terminar, y yo le quiero comprar este edificio. Y los muchachos dijeron, y el hermano Juan le dijo, pues mira, allí está el pastor arreglando el altar, vaya y hable con él y hágale la oferta. Y cuando vino de mí, le dijo un hermano que estaba al lado, que estaba a cargo de las invitaciones, dar una invitación al varón para la inauguración, para que esté presente. Cuando Satanás exalte el futuro para impedir que resucite la visión y la bendición de Dios en tu vida, mantente firme. Él quería desenfocar a aquella gente que estaban trabajando y que se enfocaran no en el muro que estaba a mitad, sino las piedras que estaban en el piso. Enfóquese en la obra que está haciendo para el Señor, no en lo que esté alrededor de ella. Enfóquese en la obra que usted está haciendo para el Señor. El enemigo no le dijo que la obra estaba creciendo, sino que no se podía hacer. Mientras que el enojo había venido por razón de que la obra estaba creciendo. Mire, hermano, el enemigo quería que se enfocara en las piedras quemadas. Y sí, es verdad, todavía hay áreas quemadas en nuestra vida. Sí, todavía hay áreas en nuestra vida que necesitan trabajo. Pero yo tengo que mirarme y mirar este edificio de Dios que Dios está construyendo. No las áreas todavía que faltan por trabajar, adorar hacia el nombre del Señor Jesucristo. No la altura que cada uno de nosotros necesitamos alcanzar, sino la que ya hemos alcanzado y estamos en victoria en el Señor, bendito el nombre de Jesucristo. Y seguiremos creciendo y seguiremos desarrollándonos. Si Él cambiará nuestro lamento en baile. Hay lamentos en nuestra vida. Y el enemigo nos dice, pero ¿por qué tú estás diciendo que vas a llegar? Mira todos los lamentos, mira todos los problemas que tú tienes. Sí, tenemos muchos problemas, pero vamos subiendo la cuesta. Sí, tenemos muchos problemas. Y muchas veces lloramos. Pero nosotros lloramos y caminamos. Lloramos y subimos, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Eso le dijeron a Job. Está destruido. Pero él seguía reclamando, yo sé que mi Redentor vive y en algún momento se levantará, me redimirá, bendito el nombre del Señor Jesucristo, aunque yo esté en esta condición. Y final. Porque ahora no son preguntas, es una declaración. Y tenemos que tener cuidado con esas declaraciones. Porque allí se le une, Tobías sí dice, lo que ellos construyen, de la parte del muro. Porque escuche bien, el enemigo se enfocó en el pasado, puso en duda el presente, puso en duda la fuerza, luego enfocó toda su maldad en los escombros que estaban alrededor del muro, pero ahora la quinta se va a enfocar en el muro en sí. Y en esta se enfoca y dice lo que ellos han construido del muro. Quiere decir que el enemigo sabía que se había construido algo, que algo se había adelantado. Pero ahora el menosprecio
Esa es la exaltación de la duda para desvirtuar lo que se ha reconstruido. Hermano, hermana, tenga mucho cuidado. El enemigo le gusta desvirtuar lo que ya Dios ha hecho. Él pone en duda lo que ya Dios ha hecho, para que dudemos de lo que somos, hacia dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces el enemigo nos ha dicho eso de nuestra vida cristiana? Que a veces nos dice, deja que te pase aquello, esto, lo otro, para que tú veas que no vas a poder. Ahora en la aceptación de que sí se está haciendo un trabajo y de que hay un trabajo hecho, pero que ese trabajo no es lo firme o lo completamente firme o sólido para soportar las guerras. Y empieza el enemigo a decirte, hey, di aleluya y gloria a Dios. Cuando te venga la prueba, yo te veré corriendo por ahí para allá. Yo te veré alejándote del Señor. Esa es la exaltación de la duda para desvirtuar lo que Dios ya ha reconstruido en nuestra vida. Para que nosotros estemos esperando ya una caída. Para que estemos esperando ya un resbalón. Mire, hermano, el enemigo trabaja en la mente. Y usted y yo, es posible que caminemos por ahí como si nada, tranquilo, hasta que alguien se tropieza con una gallina muerta llena de alfileres. Y empezamos a proclamar ayuno y oraciones, y ya le estamos dando fuerza a algo que no tiene ninguna. Yo recuerdo un gran predicador, muy amigo mío, fue mi maestro y fue mi presidente. Y estando en la República de Cuba, de misionero, antes de que Fidel Castro tomara posesión de la isla, él y su esposa estaban como misioneros. Y estaban en un lugar lleno de sillas, pero no había nadie. Y él empezaba a predicar como si estuviese predicando a multitudes, no había nadie. Mientras que la esposa en la puerta se paraba y cada vez que pasaba alguien por ahí, mira, vente para que escuche la palabra. Pero la gente le odiaba tanto que se reunieron con el brujo del barrio. Y el brujo del barrio preparó un gallo sin plumas. Lo desplumó. Y allá le puso alfileres. Y lo tomó. Y le hizo comprender a toda aquella gente que cuando aquel gallo muerto tocara al predicador, el predicador iba a caer muerto. Y aquella gente se lo creyeron cuando el brujo tenía el gallo cogido por las patas. Él lo estaba tocando. Pero entonces el hombre vino y tiró el gallo para dentro de la iglesia. Y empezó a dar cantazo y le cayó en las piernas al predicador. Y el predicador miró el gallo. Y miró así para afuera. Y todo el mundo estaba mirando a ver cuándo caería teso el hombre en el piso. Y el predicador se enojó. Y se echó para atrás. Como si jugara fútbol. Le dio una patada a aquel gallo. E iba volando por los aires sin pluma y sin alas. Salió por la misma puerta. Y toda la gente y el brujo echaron a correr. Nadie quería que el gallo lo tocara. El diablo es un mentiroso y padre de mentiras.
Sigue creciendo. Sigue desarrollándote. No le hagas caso. Sigue hacia adelante. Bendito el nombre del Señor. ¿Ese ha sido siempre la estrategia de él? Desvirtuar lo que Dios ha reconstruido. Desvirtuar lo que tú eres. Trata de dañar tu testimonio. Y le dijo, cuando subió a la reunión de los hijos de Dios, y le dijo a Dios, carne por carne el hombre dará todos sus bienes. Tócalo, hablando de Job, tócalo y tú verás. Y tú verás que no es cristiano nada. Tú verás que no te sirve nada. Él te sirve porque tú lo tenías rodeado. Él te sirve porque tú le tenías todas esas cosas. Tócalo para que tú veas que sale corriendo y te maldice en tu presencia. Y haz así contigo y contigo con usted. Conmigo. Pero nosotros nos tenemos que mantener firmes. Y terminar como Job, que hizo que el enemigo saliera huyendo, porque él se mantuvo firme en lo que Dios había hecho de él y en su relación de él con Dios. Y a lo último salió victorioso, con un conocimiento más profundo de lo que Dios es. Hermano, no deje que el enemigo desvirtúe lo que tú eres. Cuando te diga que tú eres débil, di yo soy fuerte en Cristo, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Cuando te diga que tú no puedes, entonces lánzate a hacer el trabajo. Hoy es un día de conquistar nuestra mente y nuestros pensamientos. Yo te invito en esta hora que te pongas en pie. ¿Cuál es tu batalla? ¿Con qué cosas estás batallando? Firmeza ante todo lo que tire Satanás contra nuestra vida. La Biblia dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendieron lluvias, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y aquella casa no cayó, porque aquella casa estaba fundada sobre la peña. No importa lo que el enemigo lance contra tu vida, él pondrá en duda lo que tú eres y pondrá en duda lo que Dios ha hecho. Pero tu iglesia firme sobre la roca, aunque vengan lluvias, aunque golpeen ríos, aunque todos estos combatan para destruir tu casa no caerá. Siempre y cuando nuestra casa esté fundada sobre la roca. El enemigo te puede decir que tú eres recién convertido,
El enemigo te puede decir que tú no sabes mucho de la palabra. Él te dirá que tú llegaste aquí hace poco. Él te va a decir que tú empezaste hace poco. Él te dice, ¿qué tú te crees si tú empezaste a hacer eso hace poco? Tú empezaste eso ahorita. Te va a decir, ya te crees grande, ya te crees poderoso. Jesús. Y tú le vas a contestar, yo soy poderoso en Cristo. Jesús. Yo todo lo puedo en Cristo. Él es mi fortaleza. Amén. Él es mi ayudador. Y aunque venga el gigante contra tu vida, tú dirás como David. Cuando venía el oso, cuando venía el león, el lobo, yo le hacía frente porque Dios estaba conmigo. Hazle frente tú a la duda. Hazle frente a la guerra que te ha levantado el enemigo. Párate firme, iglesia de San Antonio. Y marcha como ejército hacia la conquista en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Lo que pasa es que el enemigo sabe que tú empezaste, pero tienes un largo camino de bendiciones y de gloria de Dios, que ese es tu primer escalón, pero estás pronto a llegar al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, porque vas creciendo en Cristo Jesús. Aleluya. Adora la gloria de Dios. Gloria a Dios. Si alguna persona hoy ha llegado a este lugar y el enemigo le dice, no des el paso, tú has sido muy malo, tú has sido muy desobediente, si das el paso vas a hacer de ti el hazme reír, porque no lo vas a lograr. Posiblemente algo susurra en tus oídos y te dice, pero ya llegaste aquí. Y el enemigo te va a decir, llegaste aquí, pero no lo vas a lograr. Hoy es tu día de salvación. Hoy es el día que puedes decir, yo lo lograré en Cristo Jesús. Porque Él es mi fortaleza. Dios es nuestro amparo. Dios es nuestro refugio. Aunque se levante contra mi guerra, yo estaré firme, confiado. No en mis fuerzas, pero sí en las fuerzas de Él. Aleluya. Da el paso de fe hoy y deposítate en las manos del Señor. Le puedes contestar al enemigo, yo no puedo, pero el que está en mí, el que está en mí es mayor. El que está en mí, conmigo sí puede. Aleluya. Adoramos la gloria de Dios, adora a Dios, hermanos. Y si alguien necesita la oración, aquí está el altar. Para que usted le diga al Señor, Señor, afiánzate de mí, yo de ti en esta hora, para vencer el enemigo. Te adoramos, Rey de Reyes. Arrebátale la bendición. Conquista, iglesia, conquista en esta hora. Conquista, hermano, conquista, hermana, en esta hora. Que se levante mi... El Señor te dice hoy, tú puedes. Tú puedes, tú lo lograrás. Empezaste a construir un muro. No podrá. Y han venido problemas y situaciones. Y es que el enemigo quiere que desistas. Anda. Aleluya. El enemigo quiere que desistas. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Cristo.
de gloria en gloria. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Apodérate. Me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Apodérate, iglesia. Me has quitado, me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Él me hizo Aleluya. heredero juntamente con Él, y me ha dado el poder y declarar una palabra que cambie tu generación. Y hoy declaro el que devuelve lo que te robó. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Apodérate, iglesia, la bendición de Dios. Me has quitado, me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su vida, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Conquista la bendición, iglesia, conquista la bendición. Apodérate de la bendición de Dios en esta noche. Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Arrebata, arrebátalo. Aleluya. Arrebato, Aleluya. arrebato todo lo que es mío. Arrebato Aleluya. lo que es mío. Es mío. Lo que es mío. La bendición es mía. Apodero de lo que a mí me pertenece. Gloria. Dios me has quitado, Gloria. me volverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás. Entra esa guerra espiritual. Porque Dios te hizo su hijo, su hija. y con los hijos de Dios Y Él te defenderá. yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, Aleluya. yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Arrebato, Aleluya. arrebato, arrebato todo lo que es mío. Arrebato, arrebato lo que es mío. Es tuyo, hermano, es tuyo. La bendición es tuya. Me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, Y con los hijos de Dios nadie se mete. hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo Aleluya. devolverás con Aleluya, aleluya. Porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato
mío, arrebató, arrebató lo que es mío, lo que es mío. Grande y maravilloso Jesús. Digno tú eres, Señor. Alzamos nuestras manos al cielo y adoramos la gloria de Dios. Digno tú eres, Señor. Digno tú eres, Jesús. Esto es un pueblo nacido para conquistar. Esto es un pueblo nacido para conquistar. Conquista lo que ya Dios conquistó para tu vida, para ti. Adoramos y glorificamos la gloria del Señor. Dios es bueno, amén. Dios es bueno. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mantente firme, hermano. Mantente firme, hermana. En Dios tendremos la victoria. Glorificamos, Espíritu de Dios. Aleluya. Oh Rey de Reyes. Pueden tomar asiento por unos momentos, hermanos. Adorado el nombre del Señor. Queremos hacer unos anuncios. Gloria a Jesucristo. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Este es un año